Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos abogados, contadores, empresarios, todas las personas interesadas en estos temas que vamos a estar viendo en estas 4 sesiones que les va a impartir un servidor? Defensa fiscal. Defensa fiscal. Van a poder ustedes apreciar en lo largo de las sesiones que vamos a tener que hoy por hoy sabemos que el Estado pues tiene una línea recaudatoria, ¿no? Entonces va muy bien los que estamos en esta materia, los que ejercemos, tanto abogados como contadores, los empresarios mismos, se darán cuenta que el SAT pues está cumpliendo con sus metas recaudatorias, incluso las está superando, ¿no? Y todo esto pues tiene muchas cosas detrás, ¿de acuerdo? Con eso de sus facultades de comprobación, sus facultades de gestión y muchos actos, muchas resoluciones que ha emitido y que todo eso la ha llevado por un camino donde está obteniendo resultados, ¿no? Pero muchas veces hay que cuestionarnos un poquito qué tanto le está pegando a los contribuyentes actualmente, ¿no? Yo, ya entrando en materia, primero, quiero decirles que me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí en CADEFI, esta gran capacitadora aquí en nuestro país, y sobre todo porque pues vengo regresando de un viajecito, ¿no? Me fui de viaje, regresé el día de ayer, pero estoy muy feliz porque pues fue un descanso realmente placentero. Pude recargar las pilas para muchos proyectos que se tienen, recargar pilas para la defensa fiscal, ¿no? Estuvo muy bonito. Estuvimos en Palenque, en Cancún, en varias playitas por esa región, en Mérida, y pues nos damos cuenta que nuestro país es una maravilla, es un paraíso en cuanto a las zonas turísticas que tiene, ¿no? Entonces, pues me sirvió mucho ese descanso. Les comento, vengo con las pilas totalmente recargadas para llevar a cabo, pues lo que a mí me gusta, ¿no? La defensa fiscal. Y una de las cosas que también me gustan mucho a mí es platicar, es dar conferencias, es dar clases. Ustedes, algunos de los que estén aquí, si me conocen, pues sabrán que yo ya tengo tiempo en la cátedra impartiendo la materia de derecho fiscal, derecho aduanero, comercio exterior y cuestiones de prevención de lavado de dinero a nivel maestría, ¿no? En la universidad. Pero bueno, entrando un poco en materia, les comentaba hace rato que efectivamente se están cumpliendo y superando incluso las metas recaudatorias de la autoridad fiscal, ¿no? Pero bueno, en muchas ocasiones, yo lo he dicho en muchos foros, que muchas veces no sabemos lo que hay detrás del contribuyente, ¿no? Si realmente incumplió porque quiso o las circunstancias lo llevaron a incumplir con las disposiciones fiscales, ¿no? Hay muchas personas que ahorita ustedes saben que si hay inconsistencias y que las detecta el SAT en su base de datos, pues obviamente no va a faltar la carta de invitación o bien una cita dentro de un procedimiento de revisión profunda, ¿no? Que muchos contribuyentes van de una manera muy ingenua, ¿no? Pues me citaron, voy a ver de qué se trata, pero muchas veces les va mal.
les va mal porque los sientan en el banquito de los acusados, ¿sí? al contribuyente, y lo hacen sentir el peor de los delincuentes, cuando realmente es una persona que está llevando a cabo una actividad económica, que está tratando de salir adelante de una manera honesta, de una manera legal, ¿de acuerdo? Y se mete a llevar a cabo un proyecto, ¿no? Un proyecto, y muchas veces truenan en esos proyectos porque no conocen de la cuestión fiscal, ¿no? No saben muchas veces en qué se están metiendo cuando incumplen con las disposiciones fiscales. Y luego imagínense si les toca un contador que no está actualizado, que no está constantemente atento a los cursos de CADEFI o actualizándose donde ustedes gusten, ¿no? Y es un contador que hace mal su trabajo. Y en lugar de ayudar al contribuyente, pues lo mete en más problemas, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta, en la medida que yo he llevado la defensa fiscal todo este tiempo, recuerdo mucho las palabras de un contador amigo mío, Octavio, ya lo conocen, y dice, de los abogados que nos subimos al ring, ¿no? Con la autoridad, que no tenemos ningún miedo en hacer valer los derechos de un contribuyente cuando realmente los tiene, ¿no? Y defender esos derechos a capa y espada, ¿no? Somos de los abogados que sí nos subimos al ring, que sí estamos en el ojo del huracán y que continuamente estamos en la defensa a través de recursos, a través de juicios contenciosos, a través de amparos, que si directo, que si indirecto, y pues ya tenemos camino avanzado en todo lo que representa la defensa fiscal para un contribuyente, ¿no? Y quiero comentarles que la defensa fiscal pues le interesa a los contadores, obviamente, ¿sí? De hecho, los contadores son la primera línea de defensa del contribuyente. ¿Por qué? Porque si el contador hace bien las cosas, el contribuyente difícilmente va a tener problemas. Aún y cuando hace bien las cosas, tiene problemas. Imagínense los problemas que va a tener si no lleva una contabilidad conforme a lo que establecen las disposiciones fiscales, ¿no? O no está calculando debidamente los impuestos que haya causado y tampoco los paga o tampoco los entera. Vamos a ver aquí que hay diferencia entre pagar un impuesto y enterar un impuesto, ¿no? Entonces son la primera línea de defensa, pero conozco a muchos contadores que le están pegando ahí al estudio de la ley y cada vez se meten más en la defensa, pero en sinergia con nosotros los abogados, ¿no? Sabemos que esta amalgama esta mancuerna entre contador y abogado fiscalista, pues es infalible. ¿Por qué? Porque mientras el contador sabe todo lo relativo a la contabilidad, al cálculo de impuestos, los abogados fiscalistas, que también debemos de conocer esas cuestiones para poder defenderlas, sino cómo, pues obviamente nos coordinamos con los contadores y llevamos a cabo una acción para instrumentar pues una defensa para los contribuyentes, ¿de acuerdo? Entonces, no es de que si ustedes ahorita en esta serie de pláticas que vamos a tener y que son 4, defensa fiscal exitosa, que ustedes digan, pues ya voy a salir listo para irme a los tribunales y pelearme con la autoridad. No,
porque realmente, como dicen por ahí, zapatero a tu zapato. Si va a ser juicio, no pueden olvidarse de esta mancuerna que estoy platicando, contador y abogado, ¿de acuerdo? Pero sí van a tener las bases necesarias para decir, bueno, aquí la autoridad está actuando de manera arbitraria y me puedo defender, ¿no? Me decía, fíjense, tenía una consulta el día de ayer, precisamente de unas contadoras que pues le dan seguimiento a su capacitación aquí en CADEFI y me comentaban que ellos se dedican al mantenimiento de cierta maquinaria, ¿no? Y en esa actividad que tienen, pues obviamente ocupan gasolina, ¿de acuerdo? Entonces, su cliente o sus clientes, sabrá Dios cuántos le comentaron eso, le dijeron, oye, la gasolina factúrame la parte, no como parte de tus servicios que me vas a prestar, sino que aparte. Y pues no contaban con la astucia de la autoridad de que ve los conceptos de los comprobantes fiscales y ve ahí gasolina, tantos litros y a tal precio, ¿no? Y entonces pues viene el requerimiento por parte de la autoridad y que si no están esas empresas con los controles volumétricos que se establecen para las gasolineras, que son las que venden gasolina, combustible, y que si deben de realizar ciertos trámites o obtener ciertas autorizaciones, y que si no las tienes, pues entonces no estás cumpliendo con las disposiciones fiscales. ¿Y eso qué trae como consecuencia? A lo que le pega a la autoridad y que ya saben, ¿no? Se restringe el CSD, se restringe el certificado de sello digital. Y pues obviamente las contadoras pues dicen caso de aclaración, ¿sale? Y la autoridad pues obviamente analiza y las contadoras pues obviamente explicaron muy bien que con base en su actividad ellos ocupan gasolina para esta situación del mantenimiento y tal, pero no son gasolineras y por lo tanto pues ellos no deberían de cumplir con los requisitos que debe de cumplir una gasolinera y demás. Y entonces viene la autoridad y los que ya han llevado a cabo procedimientos de aclaración para pues que puedan activar su CSD. Ustedes saben que tiene que venir un procedimiento, ¿no? Y presenta su aclaración y se resuelve, ¿no? Y le dice a la autoridad, pues está muy bien la explicación que me diste, pero no desvirtuaste las causas que motivaron la restricción temporal de tu CSD. Así, sin explicarle más. O sea, la autoridad no te va a explicar, no me explicaste a detalle tal cosa, o ya vi que tú no tendrías por qué llevar a cabo esos trámites como si fueras gasolinera o llevar a cabo tus controles volumétricos y demás, porque ya entendí tu explicación y ya entendí que tú no te dedicas a la venta de combustibles, ¿no? La autoridad nunca se los va a decir. Por eso empecé diciendo que la autoridad hoy por hoy tiene metas recaudatorias, ¿sale? Y entonces la autoridad emite su resolución y obviamente, ¿en qué sentido? Se deja sin efectos el certificado de sello digital. Y entonces, precisamente el día de ayer consultaron a un servidor y pues sí, les dije, qué bueno que lo están viendo con un servidor que soy abogado. ¿Por qué? Porque como contadores perfectamente conocen la operación de su cliente y todo, pero desafortunadamente, contadora,
podrán llevar a cabo la presentación de 1000 aclaraciones si ustedes gustan y no van a sacar al SAT de su postura, de esa postura que tiene pero no desvirtuaste la causa que motivó la restricción temporal de tu CSD, tu certificado de sello digital. Sin explicarles más a detalle, esa es la respuesta que siempre van a tener. Entonces, a la autoridad hay que hacerla entender y hay que hacerla entender con medios de defensa. No hay de otra. ¿De acuerdo? Imagínense, la empresa no puede facturar y lo que trae como consecuencia esto. Lo que trae como consecuencia es que si tú no puedes facturar como empresa, pues tus clientes no te van a pagar. Porque lo primero que internamente tienen como control es, me mandas tu factura y te la pago, ¿no? Entonces, si no hay factura, tus clientes no te van a pagar. Y si no hay pagos, pues no hay ingresos para cumplir con las demás obligaciones de la empresa. Y todo se le empieza a complicar. Y a la autoridad no le importa, ¿sí? Hay veces que son detallitos mínimos, pero por ese pequeño detalle, insignificante de verdad, la autoridad no te permite facturar de nueva cuenta. Y a la autoridad no le importa que la empresa se vaya a empezar a meter en broncas porque no puede facturar, por esa pequeña situación, ese pequeño detalle que tenga, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede como empresa? Pues no tenemos ingresos, entonces vamos a conseguir dinero porque tenemos obligaciones por cumplir. Y una de las principales obligaciones que tiene una empresa es con sus trabajadores, pagarle a sus trabajadores, ¿no? Y entonces, ok, sí, ya pedí dinero y ya le pagué a mis trabajadores, ¿sí? Y pues ahora viene la retención del impuesto sobre la renta. El cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, el pago de seguro social de mis trabajadores. Porque si no cumplo, también se me viene encima el IMSS y entonces voy a tener problemas porque el IMSS también me va a tratar de fiscalizar, me va a embargar cuentas bancarias, etcétera, ¿no? Entonces, el SAT no sabe todos los problemas en los que mete al contribuyente por ese tipo de situaciones. O sea, si realmente el SAT se pusiera a analizar este caso que le estoy comentando, efectivamente diría, pues tú no tienes por qué llevar esos controles volumétricos porque no eres gasolinera, ya vi yo aquí, y si yo te obligo a cumplir con esos requisitos, pues entonces yo te voy a orillar a que estés dentro de una actividad que no te corresponde y al rato te voy a sancionar por eso. Entonces, vean ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para muchos la salida es, bueno, ya me está pidiendo porque facturé ahí combustible por mis errores internos en cuanto a esas operaciones, en cuanto a esa facturación, de acuerdo a esos conceptos, y ese error pues va a incidir en mi contabilidad, va a incidir administrativamente, va a incidir legalmente, ¿no? Y entonces empieza ese viacrucis por parte del contribuyente, ¿cómo le hago para poder volver a facturar? ¿No? Y es un pequeño caso el que les estoy diciendo. Hay cantidad de contribuyentes que de verdad, y lo voy a decir aquí, contribuyentes que no causaron el impuesto, ¿sí? Que no se actualizó la obligación fiscal de pago y tienen problemas. Hay contribuyentes que están tributando sobre utilidades ficticias, utilidades que no tienen. Lo comentaba yo en algunos foros.
Imagínense aquellos contribuyentes. Les ponía un ejemplo de una transportista. Esa transportista, fíjense bien, tiene más de 350 camiones. Y se las pongo de esta forma. Me dice a mí uno de los dueños de ahí de la empresa, ¿no? El que sabe cómo opera, sabe toda la operación. ¿Por qué? Pues porque en su momento él empezó desde cero y le consta todo lo que me estaba diciendo a mí, ¿no? Me dice, imagínate, en un viaje normal de un operador, ¿no? Sale el camión y en la carretera, en carretera federal, en provincia, ¡pum!, se le vuelan 2 llantas. Y entonces el operador pues tiene que ver la manera de arreglar eso de inmediato. ¿Por qué? Porque quizá si no llega a tiempo la carga y si hay contratos de por medio, empiezan las penalizaciones por retrasos, incumplimientos y demás, ¿no? Entonces tiene que arreglarlo rapidísimo el operador para continuar con su viaje. Pero cuando le dice a los de la vulcanizadora más cercana que pudo encontrar, que le dieran la factura por las 2 llantas de medio uso que le vendieron, pues hasta se rieron de él, ¿no? ¿Qué es eso? Aquí no conocemos las facturas. Y bueno, y ya tenemos entonces un gasto que no va a estar amparado por un comprobante fiscal, ¿sale? Y sigue el operador con su ruta y más adelante lo para una patrulla, ¿no? Y ya saben, si quieres pasar, pues tienes que entrarle por la derecha, ¿no? Y pues volvemos a lo mismo. Si no me encargo, si no lo soluciono como operador, pues voy a llegar tarde a mi destino y eso no le conviene a la empresa. Ahí está. 200, 500, 1,000 pesos, lo que tengan que dar, ¿no? Porque hasta creo, a veces hasta tienen tarifa. Pero bueno. Y entonces tienen que comer a veces en algunos lugares donde pues, tampoco van a tener comprobante fiscal, ¿no? Y ya regresa el operador de su viaje y empieza con esos gastos, ¿no? De las llantas no hubo factura. ¿Y cuánto cuesta una llanta de un tráiler, ¿no? De la patrulla tampoco va a haber factura. Y de la fondita donde tuvo que comer, pues tampoco, ¿no? Y entonces me dice este empresario, me dice, eso por un viaje. Imagínate de ese camión los viajes por mes, todo lo que sucede. Y ya no te lo lleves al mes, llévatelo al año por ese camión. Ahora hace el efecto multiplicador por todos los camiones, por situaciones así. Muchos gastos que sí son de la operación, por ejemplo de las llantas, la patrulla no, obviamente, pero sí son operativos, pero por no cumplir con un requisito fiscal ya no fue deducible el gasto. Y entonces empiezan a ver reflejada esa situación en los estados financieros que proyectan los contadores y cuando le dicen al contribuyente, y entonces usted tuvo una utilidad de tanto y por lo tanto, ya haciendo los cálculos para el resultado fiscal y aplicarle la tasa del 30%, bueno, pues usted tiene a cargo un impuesto de tanto. Y dice el empresario, wow, contador, ¿y esa utilidad que me está mencionando, dónde está en mi cuenta bancaria? Porque no la veo. Ah, bueno, es que tuvo una serie de gastos no deducibles. Ahí está lo que les digo. El contribuyente hoy por hoy está tributando sobre utilidades ficticias. Ficticias. No hay tal utilidad en las cuentas bancarias. La utilidad no es real. Sin embargo, pues, dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. No importa que no tengas esa utilidad. De acuerdo a la mecánica
para el cálculo del impuesto y a los requisitos para que un gasto sea deducible, pues no los cumpliste. Entonces, ni modo. Vas a estar tributando sobre una utilidad ficticia. Y entonces es donde el contribuyente dice, wow, pues entonces de las 3 cosas principales que tengo que pagar a veces, solo me alcanza para 2 o solo me alcanza para 1. ¿Y cuáles son esas 3 cosas principales? Los salarios, los proveedores y los mismos impuestos. Y entonces es cuando el contribuyente tiene que tomar decisiones. De esas 3 cosas que tengo que pagar, me alcanzan para 2. ¿Qué pago? Clientes y salarios. Los impuestos. ¿Por qué los impuestos? No, porque realmente, por lo que le estoy diciendo, los impuestos están sustentados en una utilidad ficticia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando al contribuyente lo citan que un procedimiento de revisión profunda y se sienta ahí con la autoridad y ya le dice, usted no enteró las retenciones y eso es un delito y además es delito grave, es una calificativa para el delito y usted se puede ir a la cárcel cuando no saben todo lo que hay detrás. El contribuyente no incumplió porque quiso, no incumplió porque sea un delincuente nato. Hay muchas cosas que hay detrás por las cuales el contribuyente pues finalmente incurrió en un incumplimiento, pero no con dolo, sino muchas veces porque no le quedó de otra. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces vean esa situación. Ahora sí, ya entrando un poquito en materia, la primera lámina, fíjense con qué empecé. Conceptos generales y esenciales del derecho fiscal. Teniendo conocimiento de esos conceptos generales y esenciales, podemos dar asesorías 5 estrellas a nuestros clientes. Podemos darnos un plus como contadores, como abogados. ¿Por qué? Porque no todos conocen a detalle estos conceptos generales y esenciales de esta materia tan bonita que es el derecho fiscal, ¿no? Y vean, la base constitucional de las contribuciones la tenemos que conocer a la perfección. ¿Por qué? Fíjense cómo les puse. ¿Cómo ganar asuntos entendiendo los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad? ¿Que están en dónde? En el artículo 31, fracción 4 de la Constitución, que de entrada comienza diciéndonos, pagar impuestos no es opcional, es una obligación. ¿De quién? De los mexicanos, ¿sí? Tenemos la obligación ¿de qué? De contribuir al gasto público para que el Estado pueda cumplir sus fines. ¿Ok? ¿Gasto público de quién? De la Federación, de los estados, municipios y de la Ciudad de México, que siempre me la pone aparte ese artículo 31, fracción 4. Ok, entonces, si va a ser de la Federación, de los estados, municipios y Ciudad de México, quiere decir que vamos a tener contribuciones federales, estatales y municipales. Y entonces vamos a tener autoridades fiscales federales, estatales y municipales. En todos los niveles he tenido la oportunidad de controvertir actos de autoridad y resoluciones. O sea, nos hemos peleado con el SAT, con secretarías de finanzas de los estados, hasta con las tesorerías municipales, por una persona que estaba pagando 5,500 de impuesto predial, ¿sí? En uno de esos municipios del Estado de México lejanos, ¿no?